la palabra se va a encontrar en el libro de Judas. San Judas el apóstol. Ahí se va a encontrar la palabra, amados hermanos, en esta noche. En San Judas el apóstol. Así que, amados hermanos, la palabra se va a encontrar en San Judas el apóstol. Amén. Sabiendo, amados hermanos, que tiene un versículo esta palabra. Amén, un capítulo tiene esta palabra. Así que la vamos a estar leyendo, amados hermanos, en esta noche, para que la esté ahí leyendo con nosotros. Amén, y es bueno tener, amados hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dejar esto por acá. Le vamos a dar un poco más de volumen a la pista. Amén. Así que, amados hermanos, Dios bendiga también a nuestro hermano Santiago Huenupil. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Santiago, a su amada esposa. Amén. Dios le bendiga. Dios le fortalezca cada día. Amén. Y, amados hermanos, mi hermano Santiago los pide un pancito de vida. Amén. Le vamos a estar leyendo un pancito de vida en esta noche para él y su familia. Amén. Hermano Santiago, el libro de Isaías, capítulo 1, verso 25. Y esto es lo que le dice el Señor. Volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda impureza. Libro de Isaías, capítulo 1, verso 25. Amén. Y, amados hermanos, como les decía, en este día vamos a hablar sobre la fe, amados hermanos. Vamos a hablar que no se extravien de la fe. Bajo ese título, amados hermanos, vamos a hablar en esta noche, que no lo extraviemos de la fe en este último tiempo, amados hermanos, porque muchas veces, amados hermanos, hay iglesias completas que se han extraviado de la fe, amados hermanos, porque el oír es por la palabra, amados hermanos, amén, por la palabra, y lo vamos a hablar de lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Libro de Judas el apóstol, capítulo 1, verso 17 al 20. Y esto es lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decía: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén y amén. Y ahí, amados hermanos, se encuentra la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar el matecito por ahí, amados hermanos, ya que tenemos un espacio como bien reducido aquí. ¿Y por qué razón, amados hermanos, en este tiempo, como les decía, Dios traía esta palabra a mi corazón? Porque, amados hermanos, le poníamos un título: no se extravien de la fe a la cual esta palabra dice, amados hermanos. Mire lo que dice en el verso 18, dice esto: lo que os dicen en el postrer tiempo habrá hombres burladores, burladores que andarán según sus malvados deseos. Mire, andarán, amados hermanos, habrán hombres burladores, amén, que andarán según sus malvados deseos. Y hoy en día, amados hermanos, tristemente, así está el hombre
Hay hombres encarpados, mujeres encarpadas dentro de la iglesia, amados hermanos, dentro de las congregaciones. Hombre, amados hermanos, mire más abajo, dice más abajo, verso 19. Estos son los que causan divisiones, mire, divisiones sensuales que no tienen al Espíritu. Y aquí, amados hermanos, yo me detenía aquí. ¿Por qué razón el apóstol Juan le decía estas palabras? Y esta palabra lleva por título esto: amonestación y exhortaciones. Y aquí, amados hermanos, en la epístola de Judas el apóstol describe la fuerza de la apostasía que estaban actuando en la iglesia primitiva en ese tiempo. Al estudiar estas epístolas, ver la forma de descendir a quienes procuran desviar de la fe a los creyentes o a los cristianos, o desviar de la fe a la iglesia, apartándola ¿de qué? Apartándola de la palabra. Amados hermanos, en ese tiempo se estaban introduciendo hombres así, hombres con deseos malvados, hombres sensuales que no tenían el Espíritu de Dios. Hoy en día, amados hermanos, hay iglesias completas, iglesias que no está el Espíritu de Dios morando, amados hermanos. Sabemos que el Espíritu de Dios ya no mora en templos humanos hechos de hombres, sino que el Espíritu de Dios mora en los corazones. Por eso la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero en realidad, amados hermanos, deja hacerte una pregunta en este tiempo. ¿Qué es lo que hay en tu templo? ¿Con qué estás adornando con tu templo? Hablando de nosotros mismos. ¿Qué le estáis llevando a tu templo? ¿Le estaréis llevando en la oración? ¿Lo estaréis llevando a la búsqueda? ¿Estaréis llevando a la palabra? ¿O qué es lo que realmente está morando en tu templo? Si sabiendo que somos templo del Espíritu Santo. Templo, amados hermanos, en ti no mora cualquier cosa, mora el Espíritu Santo, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, yo podía estudiar, amados hermanos, lo que habla Judas el apóstol, que realmente él quería hablar hablar a la iglesia primitiva, que en ese tiempo en la iglesia se estaba introduciendo hombre, amados hermanos, así. Hombre, amados hermanos, que en el postrer tiempo habrá burladores. En el postrer tiempo habrá burladores. O sea, hombres, amados hermanos, que no van a hablar la verdad. Hombres que no, amados hermanos, no te van a predicar la verdad. Lo dice también el carácter del hombre en los postreros días. Amados hermanos, ahí dice la palabra que habrán hombres vanagloriosos, habrán hombres envidiosos, amados hermanos, habrán hombres engañadores. Y lo dice la palabra. Mire, y en el verso 18 dice esto: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y el apóstol Judas, en unos versos más atrás, dice esto, que habrían falsa doctrina. Mire, en unos versos más atrás, el apóstol decía esto, que habrían falsa doctrina, falsos maestros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que habrían doctrinas falsas y maestros falsos desviando a la iglesia de la fe. Desviando a la iglesia de la fe. Y el libro de Romanos claramente dice una palabra sumamente importante. Por eso, amados hermanos, el verso 20 de este mismo libro, de este mismo pasaje dice esto. El verso 20 dice esto: pero vosotros, amados, edificándolos vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mire, por eso vosotros, decía el apóstol, le decía a la iglesia, orando en el Espíritu Santo. O sea, amados hermanos, orando en el Espíritu. Pero en ese tiempo, amados hermanos, en ese tiempo había hombres sin Espíritu.
Y hoy en día, en este tiempo, reflejado en este tiempo, hoy en día hay hombres sin Espíritu de Dios y están metidos en la iglesia, desviando, sacando a la iglesia de la verdad. Porque el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, nos dice esto, la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, mire, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en el verso 19 nos habla esto, en estos dos, en estos son los que causan divisiones, dice, amén. Hombres que habrían en ese tiempo, que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu, o sea, eran personas naturales. En ese tiempo habían personas naturales, o sea, habían hombres que no tenían el espíritu. Los hombres que no tienen el espíritu son personas naturales, amados hermanos. Son personas que no les interesa caminar conforme a la palabra. Y hoy en día, amados hermanos, tristemente hay hombres así, hay congregaciones así, hay congregaciones naturales, amados hermanos, que no moraba el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, vivían en la carne y en sus deseos pecaminosos. Un hombre natural vive solamente en la carne. Un hombre natural, amados hermanos, vive solamente en los deseos naturales, amados hermanos. Por eso yo te digo en esta noche, ¿qué es lo que hay en tu corazón realmente? ¿Qué es lo que hay en tu templo realmente? Realmente, amados hermanos, realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos llevando? Nuestro templo, ¿qué le estamos? En un momento su palabra dice, orad y velad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y lo que menos hace hoy en día el Hijo de Dios es orar y velar. Lo que menos hace hoy en día, amados hermanos, lo que menos hacen hoy en día realmente los hijos de Dios es orar. Algunos le dicen, no, yo conozco a pastores que le hacen el llamado a la iglesia, a la oración. Y algunos se molestan, amados hermanos. Deberíamos estar agradecidos que aún quedan hombres de Dios dentro de las congregaciones, aún quedan ministros de Dios dentro de las congregaciones que llevan a la iglesia a tener una consagración, que llevan a la iglesia a meterse, amados hermanos, con el Señor, a meterse en la palabra, a meterse en la búsqueda. Aún quedan ministros, ¿saben qué? Yo aún conozco hombres de Dios que llevan a la iglesia a eso, a la oración, amados hermanos. Quizá puede ser muy cargante que un pastor te haga el llamado y te diga, hoy día hay oración, busquemos al Señor. Pero, amados hermanos, esos hombres así hay que aprovecharlo hoy en día. Hay que aprovecharlo, amados hermanos, porque vivimos tiempos peligrosos. Tiempos, amados hermanos, donde la apostasía realmente se ha metido dentro de la iglesia. Hoy en día, amados hermanos, y la vamos a ver quizás por redes sociales como todos los años. Como todos los años. Hombres disfrazados, hermanos, metidos en la ramada. Y después vamos a la iglesia y después pasamos al altar y lloramos y le pedimos perdón a Dios. Pero realmente, déjame decirte una cosa, ¿realmente has sentido el perdón de Dios? ¿Realmente han sentido el perdón de Dios en el corazón? Que Dios los perdone realmente. Claro, sí, nuestro Señor los perdonó de todos nuestros pecados. Él los perdonó, los limpió. Él limpió esta casa, amados hermanos. Pero ¿qué es lo que le estamos metiendo a la casa, al corazón? Pero hoy en día, amados hermanos, dicen, no, hoy en día sí, todos pecamos, tenemos un abogado. Oiga, amados hermanos, pero a veces lo aprovechamos de ese abogado que hay en este último tiempo. A veces abusamos de la misericordia del Señor. Por sus muchas misericordias no hemos sido consumidos. A veces, amados hermanos, la iglesia abusa. A veces los hijos de Dios, o sea, realmente no los hijos de Dios, quizás los cristianos, los evangélicos, los canutos,
No sé cómo realmente llamar a la iglesia de Cristo. No sé cómo realmente llamar a los hijos de Dios, entre comillas, si realmente abusamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él está airado todos los días con el pecador. Él no quiere al pecador, amados hermanos. Pero hoy en día dicen, no, si Él tiene misericordia con el pecador, sí, con aquellos que no conocen a Dios, pero tú y yo sabemos el camino. Iglesia, tú conoces el camino, yo conozco el camino. La palabra dice, en un momento dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Mire, tú conoces el camino, tú conoces la verdad. Pero hoy en día es como de todos los años, amados hermanos, tristemente, es todos los años lo mismo. Todos los años, pastores que se visten de guaso, pastores que adornan la iglesia, hermanos coristas, amados hermanos, que se están tocando en el coro y después están metidos en una fonda. Y nadie puede decirme, no, que estamos en este mundo. Sí, estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros, amados hermanos, no somos de esta patria chilena. Nosotros somos de la patria celestial. Hacer tesoro en los cielos y no hacer tesoro acá en el mundo, amados hermanos. Si cuando seamos arrebatados no los vamos a llevar, amados hermanos, una radio, no los vamos a llevar un auto, no los vamos a llevar una casa. Si Él fue a preparar morada, dice la palabra que Él fue a preparar una morada para ti y para mí. Y después más abajo dice, y me os tomaré a mí mismo. O sea, Él va a tomar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos va a tomar, amados hermanos. Él te va a tomar a ti, me va a tomar a mí. Pero Él no va a tomar a una gente mentirosa. Él no va a tomar a un hombre que trance la palabra. Él no va a tomar a una hermana que esté tocando en el coro y después esté metida en una fonda. El Señor no va a tomar a un hombre que engañe a su esposa. El Señor no va a tomar a un hombre que golpea a su esposa. El Señor no va a tomar a aquellos que juegan con la palabra y tuercen el mensaje. No, no, iglesia. Dios no puede ser burlado. Horrendas cosas es caer en las manos de un Dios vivo. Pero hoy en día la iglesia, ¿cómo se está comportando? ¿Sabe qué? Una de las cosas que yo he meditado por mucho tiempo, meses, llevo cuando Dios dice en su palabra que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con brazos extendidos, con mano fuerte y poderosa. Los sacó, amados hermanos. Israel vio cuando Dios, por intermedio de Moisés, abrió el mar, lo abrió y hizo pasar en seco al pueblo de Israel. Lo llevó al desierto. Estuvo 40 años. ¿Por qué estuvo 40 años? Porque Israel tenía un corazón duro. Israel, Dios los bendecía. Dios les dio beber de la peña. Corrían ríos de la peña, amados hermanos, para que el pueblo de Israel pudiera tomar un poco de agua. Le hizo caer el maná del cielo, amados hermanos. Le hizo detener. Hay un salmo que me bendice mucho. Me parece que mucho, que es el Salmo 78. Ahí habla, amados hermanos. Ahí habla. En ese salmo dice que Él detuvo las aves y la hizo caer en el campamento para que el pueblo de Israel se alimentara. Pero ¿sabe qué? A Dios no le costaba nada sacar al pueblo de Israel de Egipto. Amados hermanos, a Dios no le costaba nada sacar a Israel de Egipto. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa, amados hermanos. Israel no quería sacar a Egipto del corazón, y hoy en día así están en la iglesia mundana, cristianos mundanos, amados hermanos, cristianos que se ponen un pijama de oveja, hombres engañadores, mujeres engañadoras. Quizás me van a decir, no, el hermano Patricio se volvió fanático. ¿Sabe qué? Una de las cosas que siempre, amados hermanos, siempre de cuando yo me encontré con esta verdad, la cual caló tanto mi corazón, amados hermanos, he aprendido a cuidarme, he aprendido a cuidar a mi familia, que no se envuelvan en la basura de este mundo. Pero usted dirá,
Oh, el hermano Patricio se volvió fanático. ¿Sabe qué? No me interesa si me llaman fanático, legalista. No me interesa. Lo único que me interesa es poder presentarme delante de él y que me diga: en lo poco me fuiste fiel. En lo poco, amados hermanos. Palabra fiel y verdadera. Aunque sabes, fiel en lo poco. Entra, te va a decir nuestro Señor. Entra Patricio, entra Francisco, entra Sergio, entra Luisa. En lo poco me fuiste fiel, Luisa, pero entre mucho te pondré. Entra, sierva fiel. Santiago, en lo poco me fuiste fiel, te esforzaste, llevaste a tu esposa, a tus hijos a la palabra, en lo poco me fuiste fiel. Entra, siervo fiel. Ni aunque seamos torpes lo vamos a extraviar, amados hermanos. Por eso yo te digo, no te extravies en este tiempo de la fe, no te extravies. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, sigamos, amados hermanos. ¿Sabe que una de las cosas que medito tanto? A veces llamamos a la iglesia que tenemos que gemir. A veces llevamos a la iglesia, amados hermanos, algo que la iglesia realmente no quiere. La palabra dice que la tierra gime con dolores de parto. Mire, la tierra lo está enseñando a gemir. La tierra gime con dolores de parto. O sea, la tierra está diciendo: Cristo viene. La tierra está diciendo: el deseado de las naciones viene. Cristo viene, amada iglesia, Cristo viene. No te extravies en este último tiempo de la fe, no te extravies. Que nada te saque, que nada te quiera apartar, amados hermanos. Pero a muchos no les gusta, amados hermanos. A muchos no les gusta. Quizás muchos se van a cambiar de sintonía, amados hermanos. Pero lo único que quiero yo, amados hermanos, es que esta palabra corra y sea glorificada. Quiero, amados hermanos, la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es la palabra. Lo habla en el libro de Juan, en los primeros capítulos, en el primer versículo dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y quién era el verbo realmente? Jesucristo. ¿Y quién era el verbo? La palabra, amados hermanos. ¿Sabe qué? Muchos dicen que esta palabra, la cual muchos la hemos leído, escuchaba en cierta oportunidad a un pastor decir esto. Decía, amados hermanos, que en un momento muchos dicen que la hoja es la que sujeta la palabra. Esta es una palabra viva, amados hermanos. Y no es así. La palabra está sujetando la hoja. La palabra, si la palabra es viva, hay poder en su palabra. Hay poder en su palabra, amados hermanos. Amén. Y siguiendo, amados hermanos, con lo que anotamos acá, y amados hermanos, y el verso 19, la cual decían la palabra, amén, que eran estos son los que causan divisiones sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios. O sea, eran personas naturales, que no moraba el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, vivían en la carne y en sus deseos pecaminosos. El libro de Romanos dice esto, capítulo 8, verso 5 al 8 dice esto. Amén. Leamos, vamos a buscar acá en la palabra, amados hermanos, libro de Romanos, capítulo 5, verso 5 al 8, y dice, libro de Romanos, capítulo 8, verso 5 al 8, dice esto: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, verso 9 dice esto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. No es de Él, amados hermanos. Y más adelante, amados hermanos, más adelante nos dice esto: pero vosotros, en el verso 20, a la cual estábamos leyendo en el libro de Judas, verso 20, en el libro de Judas, amados hermanos, dice esto: pero vosotros, amados, edificándoos en breve vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y en el verso 3, en el mismo libro de Judas, dice esto: exhortándoos que contendáis ardientemente en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas con esta carta amonestaba a la iglesia que tenía que estar en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, como también exhortando que contendáis ardientemente en la fe. O sea, él sabía que algunos se iban a extraviar de la fe, como en estos tiempos muchos se apartaron de la fe. Aquí recién, amados hermanos, vamos a hablar de algunos temas sumamente importantes. Vamos a hablar bajo, amén, el tema: no se extravien de la fe. Si algunos se extraviaran de la fe, amén, la palabra dice, en un momento dice esto su palabra, hablando de la fe, amados hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice esto su palabra: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren, la raíz, amados hermanos, de todos, miren, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y hoy en día, amados hermanos, tristemente, hoy en día podemos ver hombres amadores a sí mismos. Hombres, amados hermanos, que aman más el dinero y se extravian de la fe. ¿Por qué razón? Dice, la raíz de los males. Yo no sé, amados hermanos, si usted ve cómo es una raíz. La raíz, ¿cierto? Sabemos que la raíz se envuelve, la raíz va creciendo y se empieza a envolver para allá y para acá y se empieza a ocupar la raíz una forma grande, amén, grande, y se empieza a desparramar la raíz. Por eso dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la raíz, amados hermanos, de todos los males es el amor al dinero, a la cual, amados hermanos, a la cual, ¿por qué razón el amor es el amor al dinero? Cuando las cosas andan todas bien, cuando hay dinero en la familia, muchos se apartan de Dios. Muchos dicen, ahora no me es necesario buscar al Señor, ya estoy bendecido. Por eso dice la palabra, a la cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe. O sea, amados hermanos, en otras palabras,
ese amor al dinero, a veces la bendición de Dios le hace mal a los hombres. Hoy en día la bendición del Señor a algunos le hace mal porque se apartan del Señor, amados hermanos. Ya no tienen necesidad de buscar al Señor. Ya como están bendecidos no le buscan. Ya cuando están bendecidos no se meten al cuarto secreto, sino que Él realmente ama más lo que la llamaron a tener en su corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre hoy en día, los ministros de Dios? ¿Qué es lo que hay realmente en el corazón? Hoy en día, amados hermanos, los ministros se apartaron de la fe, amados hermanos. Se apartaron. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no ven ovejas dentro de la iglesia. Hoy en día, si no están viendo números, hoy en día están viendo cero, amados hermanos. No están viendo, no están apacentando a la oveja. Hoy en día no le están dando un pasto tierno. Hoy en día, amados hermanos, no la están llevando al agua, sino que la están dejando ahí, que hagan lo que quieran, que pequen, que se extravíen en este último tiempo. Por eso muchos se están extraviando, amados hermanos, a la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados, y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso pasa, amados hermanos, cuando llega la bendición de Dios a la familia. Cuando llega la bendición, amados hermanos, y empezamos ahí a codiciar, a querer tener más, y algunos se apartan, amados hermanos, y empiezan a codiciar. Y empiezan a codiciar, y se extravían. Y nosotros lo hablamos con eso, con base, amados hermanos. Miren, algunos van a quebrantar su fe primera. Según Primera de Timoteo capítulo 5, verso 12. Mire, Primera de Timoteo. Vamos al libro de Timoteo, amados hermanos. Busque ahí en su hogar. Leamos, amados hermanos. Amén. ¿A cuánto le gusta leer? Amén. ¿A cuánto le gusta leer? Mire, algunos quebrantarán su fe. Libro de Timoteo, capítulo 5, versos 12 y 13. Y esto es lo que dice su palabra. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosa, sino que también chismosa, entrometidas, hablando de lo que no deberían. Amén. Mire lo que dice su palabra. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprenden a ser ociosa, andando en casa en casa. Y no solamente ociosa, sino que también chismosa. Dios bendiga a la chismosa. Amén. Dios bendiga a aquella chismosa, amén, que en vez de ir con la palabra, de poder compartir la palabra. Y Dios bendiga también a los chismosos. Amén. Ay, dice mi esposa abajo. Dios bendiga a mi esposa que está ahí con el oído parado, ahí escuchando la palabra. Amén. Entremetidas, dice, hablando lo que no deberían. Por eso, amados hermanos, sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No aguante, amados hermanos, no aguante que alguien le venga a hablar mal del hermano. No aguante que alguien le venga a hablar mal de alguien, amados hermanos. ¿Sabe qué? Yo le tengo un remedio. Cuando algún hermanito quisiera venir, amados hermanos, a hablar mal de usted, usted vaya a la frutería más cercana. O los que viven aquí en Calampán, vayan a la frutería de nuestro hermano Mario y compren una piña. Y denle una piña, amados hermanos. No sé si se la quiere dar pelada o se la da con cáscara. Pero lo único que sé es que la piña pela la lengua, amados hermanos. ¿Y por qué razón lo digo? Porque hace mucho tiempo atrás trabajé en la fruta. Y a veces yo comía piña ahí, manejando, comía piña. Amén. Iba a vender fruta ahí para los sectores donde vivía mi hermano Sergio. Amén. En Antiquina y Quilaco, por ahí. Ahí íbamos a vender fruta. Amén. Le vendíamos a su papito, también al pastor, donde se congrega nuestro hermano Sergio. También ahí le vendíamos fruta a nuestro hermano. Amén. Así que, amados hermanos, ese es el remedio, amados hermanos. Cómprenle una piña a aquellos que les gusta hablar mal de los demás. Amén. Algunos negarán la fe y se apartarán de la fe. Libro de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Y esto es lo que dice su palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mire. Y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mire, amados hermanos, lo dice, amados hermanos, el libro de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí, amados hermanos, yo me quiero detener un poco y poder exhortar, amén, este versículo. ¿Por qué razón dice, amados hermanos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores? Mire, en este último tiempo, amados hermanos, hoy en día meditando cómo está la iglesia, hoy en día meditando cómo hoy en día los ministros se han disfrazado, han llevado a la iglesia, han metido el mundo dentro de la iglesia. Hoy en día como los coristas han metido el reggaetón cristiano dentro de la iglesia, la música o alabanza, no sé cómo le llaman, como romántica, evangélica dentro de la iglesia, y cantan, amados hermanos, otros le meten luces dentro de la iglesia. Y realmente, amados hermanos, ¿por qué razón, amados hermanos, dice que en los postreros tiempos, escuchando espíritus engañadores? Porque hoy en día hay así ministros que engañan a la iglesia, ministros que están engañando a aquellos hermanos y llevándolo, no tan solo, amados hermanos, lo están llevando a la muerte, mintiéndole, amados hermanos, enviando, amados hermanos, compartiendo, amados hermanos, una falsa palabra, desviando a la iglesia de la verdadera doctrina, la cual dejó establecida nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Mire, y más adelante dice, y doctrinas de demonios. O sea, ¿por qué razón a veces hay tanta manifestación dentro de la iglesia? Dicen, no, hoy en día en mi iglesia pasó un avivamiento, todos danzando, 10 danzando, 20 danzando, otros 20 hablando en lengua, pero lengua endemoniada. Yo no sé si realmente en cierta oportunidad, amados hermanos, fuimos de
Me invitaron a predicar, amados hermanos, en cierta parte. No voy a dar nombre, no voy a dar iglesia, nada, amados hermanos, pero ¿sabe qué? En cierta oportunidad escuché a una mujer que estaba orando con lenguas demoníacas, amados hermanos. Y solamente me tiré al suelo a orar al Señor y a reprender todo lo que se estaba escuchando, amados hermanos. Porque hoy en día no hablan en lengua, sino que hoy en día, amados hermanos, hablan lengua aprendida. Repiten las mismas lenguas y, amados hermanos, Dios no solamente da un don de lengua, sino que, amados hermanos, Él da, amados hermanos, pero Él busca a alguien que quiera recibir algo de Dios. Él busca en esta noche un corazón, amados hermanos. Él quiere meter la palabra en alguien que le abra el corazón para que sus sentidos no sean extraviados, para que vuestra fe no sean extraviados y no se desvíen y no se aparten de la fe, amados hermanos. No se aparten de este último tiempo de la palabra. Son tiempos sumamente peligrosos, tiempos donde hoy en día los ministros han seducido a la iglesia, amados hermanos. Hoy en día hay hombres sexuales, hombres naturales, hombres que solamente viven en la carne, amados hermanos, y llevan a la iglesia a la perdición. No están llevando a la iglesia a la salvación, sino que están extraviando a la iglesia, la están extraviando en este último tiempo. Tiempo sumamente peligroso, considero yo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Miren, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos dicen que Cristo viene, pero ¿y nosotros? Hoy en día nadie quiere sacar a la luz a aquellos hombres mentirosos. Pastores que le hablan a la hermana y la empiezan a seducir. Hay muchos evangelistas que quieren seducir a la jovencita. Evangelistas casados, pastores fornicarios que están dentro de la iglesia, coristas que fornican, hombres recasados que están dentro de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿verdaderamente los tocará Dios? Se apartaron de la fe. Hombres amadores a sí mismos, hombres vanagloriosos. Pero realmente, amados hermanos, realmente yo pienso y medito cómo está la iglesia hoy en día. Hoy en día no hay una diferencia entre el Hijo de Dios y el que está en el mundo. No hay una diferencia. Hoy día los da lo mismo, amados hermanos. Lo que pasa hoy en día, amados hermanos, es que la iglesia de Cristo ha perdido la santidad externa y interna, amados hermanos. Por eso en un momento el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el verso 25 hacia adelante, el Jesucristo le dice a los fariseos y a los seduceos y a los escribas, le dice: fariseos hipócritas, ¿por qué solamente limpiáis lo de afuera del vaso y por dentro estáis llenos de inmundicia, llenos, amados hermanos? Y así hay muchos, amados hermanos, que solamente se limpian por fuera, pero por dentro están llenos de pecado, por dentro les da lo mismo. Porque se han extraviado, amados hermanos, en este último tiempo. Hoy en día les da lo mismo, amados hermanos, les da lo mismo. 15 minutos de palabra y 2 horas de alabanza y todos danzan. Y hoy día el culto estuvo lindo. Y hoy en día, ¿cuánto van a andar danzando para esta fiesta, amados hermanos? ¿Cuánto hoy en día van a andar danzando en las ramadas? Y todos los años lo mismo. Una palabra que ha calado fuertemente en mi corazón. En un momento cuando Jeremías le habla al pueblo de Israel y le dice: ¿por qué
adornáis vuestros caminos para poder hallar amor. Y yo te digo hoy en día, iglesia, hoy en día te digo a ti, a los cuales están detrás de pantalla, ¿por qué adornáis vuestros caminos para poder hallar amor? ¿Por qué realmente adornamos vuestros caminos, mi camino? Yo peso mi camino, amados hermanos. Yo no sé si usted pesará su camino, pero ¿por qué adornan su camino para poder hallar amor? Si de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mire, Él nos amó primero. Por eso nosotros le amamos primero a Él. Amados hermanos, Él te amó primero. Él es el amor de los amores. Él es el primer Adán por amor, amados hermanos, y trajo al segundo Adán, al postrer Adán, a la cual dio la vida por ti y por mí, y lo hizo por amor. Dio a su único Hijo unigénito. A su único Hijo, a Jesucristo, a la cual guardó silencio por ti y por mí. Pero ¿por qué adornáis vuestros caminos, iglesia? ¿Por qué adornas vuestros caminos? Para hallar tan solo un destello de amor. Si Él te ama, Jesucristo te ama, Cristo te ama. Por eso, amados hermanos, guardémoslo. Él te anhela celosamente, iglesia. Hermano, Él te anhela, hermana, Él te anhela. Mi Señor te anhela. Él no te quiere compartir con nadie. No te extravien, no se extravien. Amada iglesia, no te extravien este último tiempo. Yo medito una de las cosas que las señales antes del fin están todas cumplidas. Pero en uno de esos versos dice, pero aún no es el fin. Porque hoy en día, amados hermanos, hay una iglesia altiva, hoy en día hay canutos altivos, hoy en día hay evangélicos altivos. Dice la palabra que el altivo lo mira desde lejos. Y al humilde, aquel que reconoce sus errores como aquel publicano, no como el fariseo, la cual oraba parado, con su pecho inflado. No como aquel publicano que se humillaba, reconociendo sus errores, reconociendo que le había fallado. Pero hoy en día, ¿quién reconoce las cosas delante de Él? Hoy en día en el corazón de la iglesia, en el corazón del Hijo de Dios, hay algo oculto, el cuarto secreto. Yo no sé, en su hogar siempre hay un cuarto secreto donde se guardan todos los cachureos. Así también en el corazón del hombre hay un cuarto que no se le abre la puerta a nadie, amados hermanos. Por eso desnuda tu corazón delante del Señor. En esta noche preséntate como tú eres delante del Señor. Si te equivocaste, amados hermanos, Él, nuestro Señor y nuestro abogado. Por eso, apártate, busca al Señor cada día más y no adornes tus caminos. En un momento, su palabra dice esto, amados hermanos. En un momento la Escritura dice estas palabras. Relata la palabra en un momento que dice, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Mire, le hablaba al pueblo de Israel, me dejaron a mí fuentes de agua viva. Mire, fuentes de agua viva. Y así mucho han dejado a nuestro Señor Jesucristo en este último tiempo, amados hermanos. Por eso guárdate iglesia, guárdate para tu Señor en este último tiempo. Y siguiendo con la palabra del Señor Jesucristo, algunos se desviarán de la fe.
Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 20 y 21. Aquí el apóstol Pablo es cargándole al joven Timoteo, amados hermanos, el cargo final de Pablo a Timoteo. Mire, Pablo exhortando al joven Timoteo que venían tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de engaño, tiempos que se iban a meter hombres malvados dentro de la iglesia, queriendo apartar a la iglesia. Y lo dice su palabra, mire. Libro de Timoteo, capítulo 6, versos 20 y 21, dice su palabra. Oh Timoteo, le dice, guarda lo que se te encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y a los argumentos de los falsantes llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Aquí, amados hermanos, en esta palabra, Pablo le decía al joven Timoteo, le decía, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Y qué se le encargó al joven Timoteo, amados hermanos? Pablo le decía al joven Timoteo, Pablo en un momento le dijo estas palabras, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, dice la palabra, y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, mire, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartando de la verdad el oído, mire, y se volverán a la fábula. Pero tú, o sea, Pablo le decía al joven Timoteo, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, amados hermanos. Le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo, Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, Timoteo, vendrán hombres engañando, queriendo engañar a la iglesia. Y hoy en día, amados hermanos, hoy en día los hombres, los que predican la palabra, han engañado a la iglesia, le han mentido. Hoy en día, amados hermanos, le han dicho, amados hermanos, que solamente Dios ve el corazón. Mentira. Dios reprenda al diablo, amados hermanos. Dios no tan solo quiere tu corazón, sino que Él te anhela cuerpo, alma y espíritu. Él te anhela celosamente. Nuestro Señor te anhela, amados hermanos. Por eso le decía, amados hermanos, le decía el apóstol Pablo, le decía al joven Timoteo, yo creo que le decía a Timoteo, en los postreros días habrán hombres así, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. De esto hay muchos dentro de la iglesia, hombres calumniadores, hombres que les gusta mentir, hombres que les gusta dejar mal al hermano con el pastor, hombres que hacen daño, amados hermanos. Mire, y dice esto, hombre, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, o sea, que aman más la maldad, aman más la mentira. No le gusta lo bueno, no le gusta la buena palabra, no le gusta, amados hermanos, que sean corregidas su conducta, como anda en este último tiempo.
Mire, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Libro de Hebreos, amados hermanos, en el libro de Hebreos, y ya estoy terminando con esto. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2 dice esto: puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, por cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos, por eso no te apartes de este último tiempo de la fe. No te apartes, no te desvíes de la fe. No te apartes de la palabra. Sigue buscando a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra realmente ha calado fuerte en mi corazón. Amados hermanos, cuando escribíamos esta palabra, nuestro Señor me decía: no te apartes de la palabra, Patricio. No te apartes, ten siempre la mirada puesta en mí, en el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué razón dice el autor? Mire, esta Biblia tiene un autor. Esta Biblia, del libro de Génesis hasta el Apocalipsis, hay un autor y un consumador. Y el autor de esta Biblia se llama Jesucristo. Y consumador, a la cual va a terminar la obra en ti y en mí, se llama Jesucristo. Amados hermanos, por eso guárdate en este último tiempo. Guárdate, el autor y consumador terminará la obra en ti. Él cumplirá el propósito que hay en ti, iglesia amada. No te apartes. Si tú estás en un buen lugar, donde no se ha torcido del mensaje, donde la palabra te ha bendecido, donde hay palabra de Dios, donde se predica la sana doctrina, ahí, quédate ahí, amada iglesia, guárdate ahí. Porque muchos andan igual que las nubes sin agua, como la hoja del otoño. Andan para allá, andan para acá, andan en iglesia. Y tristemente conozco a muchos, amados hermanos, que andan en iglesia. Andan para allá porque quizás allá le dan púlpito. O andan para allá porque allá son más desordenados y lo dejan hacer, que dancen las horas que quieren. Un día, ¿sabe qué? Sí, amados hermanos, en cuya presencia estoy. Un día con un hermano, con nuestro hermano Marco Lepillán, le tomamos la hora a un hombre, y no voy a dar nombre. 3 horas danzando, amados hermanos, aquel hombre, 3 horas danzando, 3 horas en la iglesia, cantando alabanza. ¿Y sabe qué? Cuando aquel hombre se paraba de danzar, se secaba con el pañuelo y seguía danzando, amados hermanos.